Continuamos con nuestra conferencia a los pies de Jesús. Hemos estado durante casi una semana ya, ¿verdad? Solo nos queda el día de mañana, hoy y mañana, aprendiendo del mensaje del Evangelio eterno. A veces nosotros confundimos. Y alguien me preguntaba este día, hermano, ¿y cuál es la verdad presente? Bueno, la verdad presente es el Evangelio eterno, hermano. Nosotros creemos en la predicación del Evangelio eterno. ¿Y cuál es el Evangelio eterno? Y a veces nosotros nos enredamos y comenzamos a hablar de profecías y hablar de una cosa y hablar de otra, cuando el Evangelio eterno es uno solo. Es el mensaje de la justificación por la fe. El único mensaje de esperanza para este mundo es el mensaje que le dice al hombre: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el mensaje que nos dice a nosotros, porque la paga del pecado es muerte, pero no es un mensaje que termina ahí. Porque el mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de muerte. Aunque a veces pareciera ser que nos encanta eso, condenar a la gente con nuestro mensaje, ¿verdad? Y arderán en el infierno, y estos son los de la bestia. Nuestro mensaje es un mensaje de vida. ¿Entienden eso? ¿Comprenden? Y el único que da vida es Cristo Jesús. Así lo expresó el Señor frente a la tumba de Lázaro. Y el Señor Jesús dijo: y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y no es que dejamos a un lado la observancia de la ley, no. Como lo mencionamos otras noches, por el contrario, la observancia de la ley, el respeto a la ley del Señor viene de un corazón agradecido, de un corazón que ama. El Evangelio eterno le muestra al ser humano su condición pecaminosa, pero también le muestra que el regalo de Dios es vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Evangelio eterno, hermano. Como dicen por acá, ¿verdad? No le busque 3 pies al gato cuando tiene 4. No se confunda. El Evangelio eterno es un evangelio de esperanza, recuérdelo. Si con su predicación a su vecino usted solo le trae confusión y amargura, no está predicando el Evangelio correcto. A la gente primero se le enseña a amar a Cristo. Y cuando el ser humano aprende a amar a Cristo, automáticamente, si me amáis, ¿qué pasa? ¿Ve? No guardamos los mandamientos para amar más al Señor. No. O como usando el ejemplo que usé hace algunas noches. Usted haciendo lo que su esposo o su esposa le dice, usted de esa manera aprende a amarlo más. No, hermano, es al revés. Yo cuando amo más a mi esposa soy más obediente a ella, más respetuoso. ¿O no es así? ¿Ah? El hombre que de verdad ama a su esposa es un caballero con ella. La trata bien, no hay maltrato hacia la esposa. Lo mismo sucede en nuestra relación con Cristo. Lo mismo. A su servicio, a los pies de Jesús. Crucificaron a Cristo en el monte Calvario. Mientras el Señor estaba crucificado, comenzaron a sucederse una serie de hechos. Los soldados encargados de la crucifixión siempre se quedaban con la ropa de los condenados. Se repartían. Pareciera ser que para nosotros no tiene mucho significado eso. Porque así como un pantalón ahora puede costar 30, 40, 50,
$100 también lo puede conseguir en $1, $2 allá en el agachón, ¿verdad? Así que, pues sí. Díganme ustedes, ¿para qué voy a gastar $30 en un pantalón cuando puedo comprar 10 de a $3? Y en estos dorados tiempos, cuando los frijoles valen unos 50 a la libra, hermano, y los tomates, qué triste los tomates, ¿verdad? Hasta 2 por el dólar allá en San Salvador. No sé aquí cómo han llegado. Los limones, tristeza, 3 limones por $1. Para nosotros pareciera ser insignificante. En los tiempos del Señor Jesús, tener una mudada, eso era dinero, hermano. Una tan sola, no habían agachones, no había ropa usada. O sea, era usada dentro de la familia, ¿verdad? Casi pasaba como ahora, que el mayor le hereda la ropa al que sigue, y este al que sigue, y este al que sigue. Y si son 5 hermanos, pobrecito el último, ya el hacha le queda. Así era en esos tiempos. Así que los soldados se peleaban la ropa de los condenados, la hacían. Cuando ven la ropa, la túnica ensangrentada de Jesús, listo para hacerla 4 pedazos y repartirla, pero uno de ellos dijo, esta ropa es buena. Estaba llena de sangre, pero con una buena lavada quedaba sin sangre. Era una túnica especial. No tenía costuras. Había sido tejida completamente, digna de un rey. Así que los soldados se rifaron la túnica del Señor. Esos bandidos ahí andaban colgados el chivo, ¿verdad? Los daditos. Sí, lo sacaron y a tirarlo. Nicodemo estaba allí. Recuerden que Nicodemo estaba viendo la crucifixión del Señor. Un discípulo de la noche, un discípulo que por 3 años había seguido de lejos a Jesús, pero ahora había tenido el valor de estar ahí frente a la cruz. Posiblemente Nicodemo repitió de memoria, porque era un principal entre los judíos, se sabía buena parte de la Biblia de memoria, por lo menos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se lo sabía de memoria, por lo menos. Habían algunos de estos maestros que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Y quizás repitió estas palabras de Salmo 22, 18. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Posiblemente María Magdalena estaba allí adelantito de Nicodemo, porque recuerden que anoche estudiamos que María Magdalena estaba ahí frente a la cruz, a los pies de Jesús. Y María miraba cómo los soldados estaban echando suerte para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Quizás se llenó de enojo. Esa túnica que había sido chorreada con el perfume que ella había echado finalmente sobre la cabeza de Jesús. Todavía estaba impregnado el aroma de ese perfume en esa túnica. Y escuchó estas palabras de Nicodemo. San Marcos 15, 32. Uno de los sacerdotes que iba pasando por ahí dice que es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Este hombre no sabía lo que estaba diciendo. La verdadera grandeza de una persona está cuando en sus manos tiene el poder de hacerle daño a otros y no lo hace. Jesús tenía el poder para bajar de la cruz. Jesús lo tenía. Nosotros creemos que el sacrificio fue ese, el estar sufriendo. Claro, fue un sacrificio, pero Jesús podía bajar de ahí. Si a ti o a mí nos hubiesen crucificado, no teníamos oportunidad alguna. Pero allí estaba el poder del Señor, allí está la misericordia del Señor. Él podía bajar de la cruz en cualquier momento, en cualquier instante. Horas antes en el Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, la parte humana de él, le dice al Padre: yo no quiero morir,
Porque ¿quién en su sano juicio quiere morir de una manera tan horrible? Yo no quiero morir. Pero en su lucha, el Señor le dice al Padre, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ahí en la cruz se estaba cumpliendo la voluntad del Padre, porque el pecado reclamaba sangre, porque el pecado reclamaba una víctima. Cada día en el santuario de Israel se sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde, el continuo que recordaba el sacrificio del Mesías. Que baje de la cruz. Jesús no iba a bajar de la cruz. Porque si Jesús bajaba de la cruz, tú no tendrías la oportunidad del llamado que yo te estoy haciendo esta noche. De nada serviría. Y para que tú tengas esa oportunidad hoy, el Señor no bajó de la cruz. Cuando los hombres llegaron a la chusma, la turba, llegó a apresar a Jesús. ¿A quién buscáis?, dijo el Señor. A Jesús Nazareno, dijeron. Y entonces Jesús les dijo, yo soy. Y el Evangelio de San Juan dice que en el momento que Jesús dijo, yo soy, en ese momento, cuando Jesús dice, yo soy, dice la Biblia, que todos los que habían llegado cayeron desmayados. Una luz, la divinidad de Cristo, pretendiendo salir, y un ángel poderoso, el mismo que había estado sirviéndole la copa, se atraviesa entre Jesús y la multitud y caen como muertos. Son tan solo ángeles. ¿Sabían ustedes que en el momento que Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando le dicen baja de esa cruz, en el cielo habían millones de ángeles que estaban dispuestos a descender? Una sola orden del Padre, una palabra, uno solo de ellos hubiese bastado para matar a todos los hombres que estaban ahí, causándole daño a Jesús. Y el Padre puso en la entrada del cielo a los ángeles más poderosos, para que ningún ángel se escapara, porque el Señor tenía que morir. No había opción. Para ti y para mí no había otro camino. El Hijo de Dios tenía que morir. Habían dos ladrones a su lado. No que tú eres el Mesías, dijo uno de ellos. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. El otro ladrón, igual de malo que el primero, porque al principio también estuvo injuriando al Señor. No crean ustedes que era así tan buena gente. Solo que este recapacita y le dice a su amigo, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos este castigo porque hemos sido malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Ese ladrón nos representa a nosotros teniendo la oportunidad de ser salvos. El reconocimiento de que somos pecadores es necesario. Alguien me dijo, yo no me bautizo, hermano, porque yo soy pecador. Claro, tú ya estás en el camino. Si tú te sientes pecador, te sientes indigno, si crees que eres débil, estás en el camino correcto. Porque el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestro pecado, es necesario para tomar nuestra decisión. Y entonces
le dijo al Señor en San Lucas 23:42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor ya estaba en agonía, le costaba hablar, respiraba de manera con mucha dificultad, no podía moverse en aquella terrible cruz, pero le dijo, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos, malinterpretando este pasaje, creen que este ladrón que Jesús le dijo, hoy te vas para el paraíso. No, le dijo, hoy te estoy asegurando que tú vas a estar en el paraíso, no en ese momento, sino en un futuro. Pero Jesús le aseguró la salvación. Ya ve, hermano, dicen algunos, ese no se bautizó y se va a salvar. Sí, pero tú no estás clavado en una cruz. Y si piensas de esa manera, eres un sinvergüenza. Y por sinvergüenza te vas a perder. Porque ahorita ni estás clavado en una cruz, ni nadie te lo impide. Si tú esta noche te vas de aquí sin bautizarte, pudiéndolo hacer, es tu problema. ¿Me entiendes? Te vas sin salvación y no le vas a poder echar las culpas a nadie. No es que no me invitaron. ¿Y qué más invitación que la que te he hecho? No es que soy débil, el Señor te ha prometido su Espíritu Santo. Es que no voy a poder guardar, ahora Cristo vivirá en ti. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tú no tienes opción. No hay excusa que valga. Tú debes tomar una decisión por el Señor esta noche. Muy humano el Señor nos lo recuerda cuando exclama, tengo sed. Porque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano, hombre. No es que Jesús se metió en el cuerpo de un hombre, mire, ese es otro asunto importante para estudiar. Jesús no usó un cuerpo de un ser humano, un medium, y se metió ahí, no. La Biblia dice, se encarnó, se hizo hombre, renunció a su omnipresencia. Jesús ya no puede estar en todos los lugares como lo hacía antes de la cruz, porque se amarró a la raza humana en carne. A ninguna otra de sus criaturas el Señor hizo semejante cosa. Se hizo uno de nosotros para poder salvarnos. Y esos lazos que formó son lazos que ni la eternidad romperán, hermano. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, no veremos un espíritu, veremos un hombre de carne y hueso. Ese fue el sacrificio de Jesús. A las 3 de la tarde, dice San Marcos 15:34, Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué dolor más grande! La Biblia nos enseña que existe un solo Dios y 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3, pero son 1. 3, pero son 1. Ni el Padre existió antes que el Hijo, ni el Hijo después del Padre. Ni el Espíritu existió antes que el Padre o antes que el Hijo, ni después, porque son uno. Cuidado, hermano. Ahí por internet hay un montón de teologías, inclusive promovidas por grandes teólogos conocidos por nosotros, diciendo que Jesús es que emanó del Padre. No, es un solo Dios. Y existen juntos desde la eternidad. Y en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, muriendo por nosotros, cargando con todos nuestros pecados, el Padre no puede verlo. No sé si tú logras entender eso.
Allí en la cruz el Padre no podía verlo porque tu pecado y mi pecado estaban sobre Jesús. Toda una eternidad juntos. Y por nuestra culpa en ese instante se rompe ese lazo. Dios mío, Padre, ¿por qué me has dejado solo? En ese momento Jesús sintió el dolor que el pecador sentirá en la segunda muerte. Tú no tienes que pasar por la segunda muerte, porque Jesús ya pasó por ti. Acéptalo como tu Salvador, abrázalo como tu Salvador, recíbelo hoy como tu Salvador. Y no tendrás que pasar por la segunda muerte, ni pasar por esa angustia que el Señor ya pasó por ti y por mí. Y una vez que el Señor muere, Padre le dijo, confiando en el amor de su Padre, tómame en tus manos. Y entonces dice San Juan 19:30 que el Señor dijo, todo está cumplido, consumado es. Exhaló por última vez y murió. Todo un ministerio para que pudiéramos ser salvos. En Mateo 11:28 dijo el Señor, ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Es así como vivimos, ¿verdad? Toda la vida preocupados. Ya llegó el recibo de la luz. Y hoy está más caro que hace 3 años. Ya llegó el recibo del agua, hay que pagar el alquiler o la hipoteca. Terminé el año escolar, pero algunos ya están pensando en el garrotazo de enero, dicen, cuando entran los hipotes otra vez. Y algunos haciendo cuentas que este año, pero ni para tamales con frijoles les va a gustar. Vea que dimos con esas angustias. Con la angustia de nuestro propio pecado también, de los líos que nosotros mismos nos buscamos, con el dolor de una enfermedad. Jesús dijo, ustedes viven así, pero tranquilícense, vengan a mí y yo os haré. ¿Quieres en realidad tener paz mental? Miren, hermanos, si hay algo que está preocupando en el mundo ahora en día, es esa gran cantidad de gente que se está suicidando, que se está quitando la vida. Y en las sociedades más modernas es más problema. Japón, quizás una de las sociedades más avanzadas de nuestro mundo, cerca de 22.000 suicidios al año. 22.000 al año. Y la cantidad de muchachos, de adolescentes que se suicidan, duplica a la de los adultos. Dice el Señor, vivan en paz, confíen en mí. Entréguense a mí. Es a través del bautismo que nosotros aceptamos y abrazamos la salvación. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:12 y 13. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. El Señor, a través del bautismo, nos limpia y nos perdona nuestros pecados. Pero, ¿cuál es la decisión que tú tomarás por el Señor? ¿Seguirás diciendo yo pienso? ¿Yo creo? ¿Será así? ¿Qué dijo el Señor en San Mateo 16:24? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse
a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ya no es una cruz literal la que tú tienes que cargar. Tú no tienes que morir en una cruz. Tú tienes que bautizarte para venir a Cristo Jesús. José de Arimatea fue ante Pilato a pedirle el cuerpo del Señor. Era un hombre justo, influyente. Y Pilato le concedió una carta para que él pudiera bajar el cuerpo de Jesús. Ahí andaban María, la madre de Jesús, otra María, María Magdalena, Juan, agradecidos con José. Se fueron a la cruz. Cuando le presentaron la carta al centurión encargado de la ejecución, este dijo, bueno, se lo voy a entregar, pero tengo que asegurarme de que está muerto. Aparentemente Jesús ya había muerto. Y para hacerlo sin piedad alguna, tomó una lanza y atravesó el costado de Jesús. En ese momento dice la Biblia que salió sangre y agua. ¿Saben ustedes por qué salió sangre y agua del costado de Jesús? El agua es la parte de la sangre que nosotros comúnmente le llamamos suero. Lo que hace roja la sangre es la hemoglobina, los glóbulos rojos. Cuando una persona muere en un sufrimiento extremo como el del Señor Jesús, muere de algo que los médicos han llamado quebranto de corazón. A la hora del sacrificio, cuando el sacerdote estaba a punto de matar al cordero de la tarde del continuo, en ese instante cuando Jesús dice consumado es y Jesús muere, hubo un terremoto terrible, el cielo se había oscurecido, el Padre ya no podía ver al Hijo. Estaba muriendo por nosotros y debido al terremoto, el cordero que estaba a punto de morir, cientos de años, miles, y jamás un cordero se había escapado de la mano del sacerdote. En ese instante, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó, se partió. El sacerdote tuvo miedo, el cuchillo se le cayó y la víctima se le escapó. Ya no había más necesidad de cordero. Y lo que mató a Jesús fue quebranto de corazón, un infarto. ¿Y sabes por qué? Por el peso que tu pecado y mi pecado le causaron. No murió por los clavos, no murió por las espinas, murió por tu culpa y por la mía. Nosotros matamos a Jesús. Y esta noche el Señor te dice, ¿quieres salvar tu vida? ¿De verdad quieres salvar tu vida? Entrégamela. Vive por mi causa. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué te sirve? ¿Qué darás a cambio de tu vida? Hoy el Señor nuevamente te llama y te invita para que tú te puedas entregar a Él. Esta noche hay una persona que desea bautizarse, una persona más. ¿Se encuentra entre nosotros la hermana órfano de mí? ¿Está? ¿Está acá? ¿Puede pasar? Pase, hermano. Y las diaconisas, acompáñenla, por favor. Si hay alguna diaconisa que le pueda acompañar. Yo quiero orar por nuestra hermana órfana.
Ella ha comprendido que solo entregando su vida al Señor a través del bautismo, solo lavando su vida en la sangre que fue derramada, en esa fuente de agua y sangre, de perdón y gracia, de salvación y amor, solo así se puede ser salvo. Vamos a presenciar su bautismo. Vamos a orar por ella en este momento. Después se pasará al bautismo. Y mientras ella se bautiza, tú tienes la oportunidad de ser salvo hoy. Yo después voy a hacer un llamado para bautizarse este mismo día, porque es lo que el Señor quiere para tu vida. Él ya hizo todo por ti. No que el Señor hace esto, no, el Señor ya hizo todo por ti. Murió en una cruz por ti, sufrió por ti, para darte una oportunidad. Inclinemos nuestro rostro para orar, hermano. Señor, aquí está tu hija, órfana. Quizás con miedo, pero con más deseo de ser salva que miedo, Señor. Ella viene para poder ser bautizada. Ayúdale a ella, Señor. Y te suplico que a través de este llamado de su bautismo, los que están aquí presentes hoy puedan tomar decisión de entregarse a ti. Acompáñanos en esta ceremonia. En Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden pasar, hermana, por acá? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida la obtenemos entregándonos a Jesús. La salvación está para todos. El Señor ama a todo el mundo, pero será salvo el que crea en Él, el que se entregue a Él. Algunos dicen, pero es que yo no creo que sea tan fácil bautizarse y salvarse así nomás. Hace algunos años, antes de la pandemia, yo estuve dando una serie de estudios bíblicos en una oficina de un hermano allá en San Salvador. Todos los viernes íbamos y le dábamos estudio bíblico a sus empleados. El hermano decía, bueno, pues, como yo les estoy pagando ahorita, esta hora en la que reciben el estudio, se las pago, así que tienen que estar ahí, ¿verdad? Y ahí estudiaban. Tratamos de hacer un ambiente ameno. Estudiamos sobre la gracia y el perdón del Señor. Uno de los empleados del hermano era un abogado. El negocio que él tenía necesitaba de un abogado por los negocios que él hacía de exportación. Un hombre educadísimo, preparado, había trabajado en la Corte Suprema de Justicia. Por su vicio de alcohol, a él lo echaron del trabajo, pero eso no le quitaba que fuera muy inteligente, educado en instituciones católicas desde el kinder, graduado de la Universidad de la UCA. Y cuando comenzamos a hablar de la gracia, y lo hicimos varios viernes, aquel hombre, cuando hablábamos que lo que el Señor, lo único que pide para perdonarnos es nuestra fe, es todo. Y aquel hombre, tratando de ser amable, decía, hermano, pero no es posible que solo por la fe nos salvemos, no. Hay que dar limonas, hay que hacer obras. Así piensan muchos. Creen que la salvación es asunto de dejar de ser malo y comenzar a ser bueno, o de ser bueno o ser malo, ahí se define la salvación. No, la salvación no se define ahí, hermano. Porque ¿cuántos buenos hay en el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Hoy este caballero es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Tristemente, recién lo habían nombrado a él. Vi una fotografía publicada en su muro de Facebook con una botella de alcohol a la par. Para que todo aquel que en Él cree, ¿entiendes eso? Cuando tú vienes y te bautizas, tú le estás diciendo al Señor, yo creo en ti. Yo creo que ya no puedo seguir solo. Yo creo
te necesito, ven a mí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue así como Nicodemo lo entendió. Fue así como Nicodemo entendió que el Señor había muerto por él. Y esta noche el Señor te llama para que tomes una decisión por Él. ¿Tan fácil? Sí, así es la salvación. Tan fácil como que tú digas hoy, yo creo, yo quiero bautizarme.